Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu canal El Profe EMC2. Yo soy Gifo y en el video de esta ocasión veremos lo que son los porcentajes. Lo abarcaremos por tres maneras. La primera sería cómo resolver un porcentaje mediante una multiplicación. La segunda, cómo resolverlo mediante una regla de tres. Y la tercera, con un método mental. Antes de que te mires este video, te pido por favor que te suscribas a este canal, que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y si puedes, que me regales un like. Ahora sí, sin más que decir, mírate este video. ¿Qué tal? En este video veremos cómo resolver algunos porcentajes, digamos de tres maneras. La primera manera es por la multiplicación, como pues, muchos ya lo sabrán. La segunda mediante una proporción directa o una regla de tres. Y la cuarta, la tercera sería por, digamos, de manera un tanto mental, y si no mental, con operaciones muy pequeñas para facilitar el cálculo de porcentajes de una manera un poco más rápida sin hacer tantas cuentas. Obviamente, pues sabemos que sí existe una cuarta posibilidad, que es con una calculadora, ¿verdad? Se hace la cuenta y listo. Pero todo esto lo estamos haciendo, ¿verdad? Con la suposición de que no usamos calculadora como tal. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar. Sería, en este caso, la primera forma sería de esta manera. A ver, veamos. Tenemos, por ejemplo, aquí, si yo quiero obtener por ejemplo, el 40% de, ¿qué será? De 150, por ejemplo. Sabemos que la primera forma para resolverlo sería, lo voy a poner aquí, la primera forma sería multiplicar 150 por 0.40 o 0.40, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces hacemos esa multiplicación y como quedaría sería 0 por 0, 0, 0 y llevo, pues nada, 5 por 0, 0 también, muy bien, y 0 por 1, 0. Vamos con el 4, 0 por 4, 0, 5 por 4, 20, 0 y llevo 2, ahora sí, 4 por 1, 4 y 2, 6. Entonces, veamos acá, hacemos la cuenta y tenemos esta cantidad. Recuerden que para la multiplicación con decimales, digamos, contamos el número de lugares que hay del punto hacia la derecha, y que en este caso son 2, y vean que arriba no hay punto decimal, por lo tanto el punto se pondría aquí y la respuesta sería 60. Entonces podríamos poner aquí respuesta igual a 60. Eso sería la primera forma de resolver el porcentaje. Si nosotros vemos una segunda posibilidad, pongámoslos con otro color, aquí sería una segunda posibilidad, sería plantear una regla de 3. Es decir, 150, la cantidad que está aquí, miren, la encierro, ahí está. 150 equivale al 100% de, pues digamos, del todo, en este caso de la cantidad. Entonces, el 40% sería a X. Y esta es una proporción del tipo directo, que ya lo veremos en otro video un poco más adelante, pero nada más, recordamos por el momento que las proporciones directas se resuelven de manera cruzada, es decir, multiplicaríamos el 40 por el 150 y ese resultado lo dividimos entre el 100. Entonces, escribiendo la regla de 3, la cuenta, perdón, aquí sería 40% por 150 y todo eso se divide entre 100%. Aquí los porcentajes cancelarían, habría una cancelación aquí de porcentajes, ¿verdad? Y ya nada más me queda como respuesta un número sin unidades. Se hace la cuenta y ya haciendo la cuenta nos tendría que salir 60. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos acá también que la respuesta de la opción anterior, digamos del método anterior, también da 60, ahí está. Pero veamos ahorita en este caso cuál es la tercera posibilidad. La tercera posibilidad sería manejar un porcentaje de manera, pues, por decirlo así, mental. Entonces, veamos, la tercera posibilidad sería así. ¿Cómo sería esta tercera opción? Veamos, para esto manejamos algo que por ahí quizá nos han explicado en la escuela primaria o incluso también en la secundaria, ¿por qué no? Que cuando yo calculo el 10% de una cosa, prácticamente es como dividir entre 10, o como decir que yo recorro el punto decimal un lugar hacia la izquierda. ¿A qué me refiero? A ver, antes de resolver este ejercicio voy a
voy a escribir con color negro. ¿A qué es a lo que yo quiero referirme? Por ejemplo, si yo quisiera el 10% de, por ejemplo, de 80, esto no es otra cosa más que recorrer un punto decimal imaginario que está aquí, lo recorro hacia la izquierda. Entonces, ya aquí la respuesta me quedaría como 8.0 u 8, que es lo mismo. Y eso aplica de manera general. Es decir, por ejemplo, también, si yo quisiera el 10% ahora de 350, por ejemplo, sucede exactamente lo mismo. Pongo el punto imaginario acá y lo recorro un lugar hacia la izquierda. Un lugar hacia la izquierda, ¿por qué? Porque es 10%. ¿Y por qué un lugar? Acuérdense que recorrer un lugar hacia la izquierda es como dividir entre 10, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, 10% es la décima parte de 100%. Por eso es de que se recorre un lugar a la izquierda. Eso es clave, ¿eh? 10% es la décima parte de 100%. Entonces es como dividir entre 10. Entonces aquí, por lo tanto, nos quedaría como resultado 35.0. Viendo un último ejemplo, ya nada más para cerrar esto. Si yo quisiera el 10% de una cantidad decimal, por ejemplo, 10% de 45.6, pues el punto ya no es imaginario, el punto ya está ahí. Entonces este punto nada más lo recorrería un lugar hacia la izquierda. Entonces dense cuenta que siempre es hacia la izquierda, siempre un lugar. Entonces sería 4.56. Bueno, aclarando esta situación, y espero y pues esto haya quedado pues claro, ¿cómo procedo a hacer el ejercicio? Regreso al color morado para que se note que ya estoy aplicando el tercer método. Entonces, si yo tengo la cantidad 150, yo sé que el 10% de 150 es 15.0. ¿Por qué? Porque pues recorro el punto imaginario un lugar hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ese sería el 10%. Y si ustedes se dan cuenta, 40% es 4 veces 10%, ¿no? Por lo tanto, es como decir que yo multiplico esta cantidad por 4. Entonces, de manera mental, yo me doy cuenta que 15 por 4 son 60. Entonces, ahí tengo yo esa forma de resolver los porcentajes en este caso. Ahora, obviamente ese es un porcentaje, pues empecé con un porcentaje, la verdad, pues sencillo de resolver, es decir, pues con un 40%. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera calcular ahora otro porcentaje? Por ejemplo, un porcentaje que no sea múltiplo de 10, por ejemplo. Entonces aquí podríamos calcular el 35%, vamos a suponer, 35% de... todavía, bueno, hagamos otra cantidad, pues, relativamente sencilla. Por ejemplo, 35% de 120. Entonces, primer método, ¿cómo sería? Bueno, en este caso ya no... digamos, ya no voy a resolver los métodos completos como tal. O bueno, sí, ¿por qué no? A ver, aquí sería 120 multiplicado por, primer método, ¿verdad? Sería 120 multiplicado por 0.35. Entonces, hacemos la cuenta de manera rápida. 5 por 0, 0. 5 por 2, 10, 0 y llevo 1. 5 por 1, 5 y 1, 6. Entonces ahora voy a borrar aquí el numerito de acá para que yo pueda aplicar ahora con el 3. Y quedaría 3 por 0, 0, lo pongo ahí. 3 por 2 son 6, 6 y llevo nada. 3 por 1, 3. Entonces hago la suma, 0, 0, 2 y llevo 1, 1 y 3, 4. Entonces aquí la respuesta sería 42. ¿Por qué? Porque dense cuenta que una vez más tengo el punto decimal se encuentra aquí y hay 2 lugares después del punto, por lo tanto yo aquí le pongo 2 lugares. 2 lugares de derecha hacia la izquierda. Entonces aquí recorro 1, 2 y ahí está. Bueno, entonces acá la respuesta me da a 42. Recuerden, según por el primer método, respuesta igual a 42. Si nosotros vamos por el método 2, que era hacer la regla de 3, ¿verdad? Sería que 120 equivale a un 100%, entonces el 35% sería a X. Y como lo hicimos en la regla de 3 en el ejercicio anterior, pues sería multiplicar 35% por 120 y eso dividido entre 100
Hacemos la cancelación de los porcentajes y me queda la cantidad sin unidad. Obviamente aquí yo les recomiendo que usen una calculadora para acelerar este proceso, porque pues ya vimos que nos tiene que salir a 42. Entonces aquí la respuesta me da 42. Pero lo que nos interesa aquí en este caso es la parte del cálculo pues mental, ¿no? Hacerlo un poquito más rápido. Y para eso pasamos con el color morado. Aquí tenemos, yo creo que sí nos cabe acá para que podamos ver dos ejemplos en esta misma pantalla. Vemos aquí el método 3, que dijimos que podemos empezar con un 10%. 10% de 120 es recorrer el punto imaginario, ¿verdad? Un lugar hacia la izquierda, ahí está. Por lo tanto, aquí la respuesta nos daría 12. Ahora, atentos, dense cuenta que el 35% sería 3 veces 10%, más la mitad de 10%, porque 5% es la mitad de 10%, ¿verdad? Entonces es como decir que sería, lo podemos poner en términos como de suma, ¿no? El 12 es 10%, aquí es otro 12, aquí es otro 12, porque sería 10%, 10%, 10%, incluso se los voy a poner aquí con un color para que ustedes vayan siguiendo esta parte. 12 es 10%, aquí es otro 10%, acá es otro 10%, y me falta un 5%, y ese 5% sería pues la mitad de 10%, y si el 10% es 12, entonces aquí sería más 6, porque esa es la mitad de 12, ¿verdad? Y finalmente, pues haciendo esa suma de manera rápida, sería 36, 42. Y dense cuenta que también nos sale lo mismo que en las dos respuestas anteriores. Entonces tenemos ahí ese porcentaje. Entonces, ¿cómo quedaría? Si ustedes se dan cuenta, a ver, voy a cerrar con un color amarillo aquí. Dense cuenta que un 5%, que es el que encerré ahí arribita en el escrito en color negro, ese 5% siempre va a ser obviamente la mitad de 10%. Entonces dense cuenta que por eso, si en todos estos números es 12, aquí yo le pongo la mitad de 12, que es 6, que sería un 5%. Entonces, esa sería una forma de resolver porcentajes cuando tienen un 5%. Es decir, un 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, etc. Y así sería la forma de resolver. Es decir, calcular 10%, 10%, 10%, y después se le suma ya el 5% que tocaría. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera ahora, por ejemplo, hacer un cálculo de un porcentaje ya que no sea ni múltiplo de 10 ni múltiplo de 5. Tenemos por acá un ejemplo, bueno, este fue el ejemplo 2, ¿verdad? Tenemos por acá ahora un ejemplo 3. Un ejemplo 3, por ejemplo, yo quiero hacer el 13% de 180, por ejemplo. 180. Entonces, pues aquí lo que haríamos es lo siguiente. Ya dijimos que el 10% sería igual a 18. ¿Por qué? Porque recuerden que yo corro el punto decimal un lugar hacia la izquierda. Aquí, ahí está, miren. Un lugar. Pero aquí me conviene a mí hacer el cálculo del 1%. Si yo quiero hacer el cálculo del 1%, es como dividir el 100 entre 100, ¿verdad? O sea, porque 100 entre 100 es 1. Entonces, para calcular el 1% de 100 sería entre 100. ¿Y entre 100 cuántos lugares es hacia la izquierda? Correcto, 2 lugares, ¿verdad? Entonces, el 1% sería, voy a poner otro 180 por acá. A ver, voy a poner otro 180 por acá nada más para hacer el ejercicio del corrimiento del punto. El 1% de 180, en este caso sería recorrer, repito, 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 10% es recorrer un lugar, el 1% es recorrer 2 lugares. Y siempre va a ser así. Entonces, aquí la respuesta sería 1.80 o 1.8, que es lo mismo. Entonces, por acá, lo que tendríamos que hacer es que el 13% es 10% más 3 veces 1%. Entonces aquí, en pocas palabras, sería sumar este 18 más 3 veces el 1.8, que en este caso sería 3 por 1.8 es 5.6. Y tenemos aquí el 5.6. Obviamente aquí esta cuenta yo la hice mental. Y para un poquito más rápido, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden demostrar con una calculadora. Bajo el 6, pongo el punto decimal. Aquí sería 3 y llevo 1, 2. 23.6. Y si se dan cuenta, también lo resolvimos de manera mental. Ahora, eso sería
para resolver, por ejemplo, en este caso hicimos el 13% de 180. ¿Por qué? Porque pues aquí nosotros lo que teníamos era precisamente esta operación. Fue más fácil sumar 3 veces o multiplicar 3 veces el 1.8, que fue el 1% por 3. Pero concluyamos con un último ejercicio. ¿Qué pasaría si yo quiero ahora un porcentaje que sea mayor de 15? Bueno, mayor de 5. Es decir, si yo quiero el 28% de... Y aquí le voy a poner... ¿qué será bueno? De 355. Para hacerlo un poquito ya más desafiante. Entonces comencemos. ¿Cómo lo haríamos? Si se dan cuenta, tanto el ejercicio 3 como el 4 lo hacemos ya por el tercer método, porque el primero y el segundo pues es una multiplicación y el otro es una regla de 3. Entonces nos vamos directo con el tercer método. ¿Cómo sería el 28% de 355? Bueno, comenzamos nosotros con el 10%, ¿verdad? 10% de 355, hacemos otra vez la situación de correr el punto imaginario a un lugar hacia la izquierda porque es 10% nada más. Entonces lo que voy a hacer aquí es el 10%, bueno sí, aquí de 355 es igual a 35.5 porque recorrí un lugar, y el 1% de 355 es correr 2 lugares, ¿verdad? Ya lo vimos en el ejemplo anterior. Entonces sería 3.55. Entonces ustedes pueden decir, perfecto, 28% es 10% más 10% más 1 más 1 más 1 más 1 hasta llegar a 8, más 8 veces 1%. Pero esto es más fácil, es como decir que es mejor decir que son 30% menos 2%. Entonces lo voy a poner aquí con rojo para que vean. 28%... lo voy a poner de 2 formas y ustedes se van a dar cuenta que la segunda es más rápida. 28% sería, bueno, así haciendo la demostración sería 10% más 10% más 1% más 1% más 1%. ¿Cuántos llevo? Llevo 3. Más 1% van 4, más 1% 5. 6, 7 y 8. Ahí tengo yo el 28%. Y es muy tedioso porque ustedes tienen que multiplicar 3.55 por 8 o sumar 8 veces 3.55. Pero ahora les voy a poner acá con otro color. Dense cuenta que 28% también es como decir que es 30%. Vaya, aquí esto 10 más 10 son 20%, ¿no? Pero 28% es como decir 30% menos 2%. Entonces siento que es más rápido. Por lo tanto, para hacer el cálculo de este 28% de 355 es como decir que es 35, estamos con color morado, ¿verdad? Sería como decir que es 35.5 por 3, porque son 30% ahí, ¿verdad? Entonces 35.5 por 3, ¿cuánto nos da? Nos da a 106.5 y el 3.55 por 2. ¿Por qué? Porque eso sería 2%, ¿verdad? 3.55 por 2, eso sería el 2%. Entonces aquí lo que nosotros tenemos como resultado sería 7.1. Finalmente lo que hacemos es hacer esa resta. Hacemos la resta de esas 2 cantidades. Vamos a hacerla repasando, ¿verdad? Lo que cuando nosotros vimos restas de números decimales a mano. Si no han visto ese video, los invito a que lo puedan ver. Entonces aquí sería restar 7.1. Entonces hacemos la cuenta, aquí es 4, bajo el punto decimal, aquí le pide prestado, ¿verdad? Sería 9, acá se vuelve 1 y acá sería 9. Entonces la respuesta es 99.4%. Entonces ya tenemos aquí el resultado del 28% de 355. Ahora, una vez más, vuelvo a repetir, esto es, de alguna forma este método, sí, o sea, yo entiendo que sería... es aplicable para cuestiones de rapidez pues sí, a estudiantes que tienen esa agilidad mental o esa habilidad matemática desarrollada. Pero también véanlo, por favor, como una oportunidad para que ustedes puedan practicar o desarrollar esa
habilidad, esa rapidez mental. Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que a mí me gustaría hacer cuentas más rápido, todo eso, pues es cuestión de práctica. Si ustedes practican, entonces créanme que esto sería una muy buena herramienta para poder precisamente hacer este tipo de ejercicios. Concluyamos, a ver, vamos a ver si aquí en este pedacito yo creo que sí nos cabe un ejemplo más. Es como, a ver, por ejemplo, podemos calcular ahora el 49%, por ejemplo, de 49% de 200, para que sea rápido. Dense cuenta que 49% es como decir que yo tengo aquí el 50% de 200 es igual a 100 y el 1% de 200 es igual a 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el 49%? Es la resta del 50 menos el 1, ¿verdad? Finalmente aquí la respuesta yo veo que restando eso me da a 98. Y vean ustedes que pues la respuesta se hizo un tanto más rápida. Obviamente el ejercicio está una vez más sencillo. ¿Por qué? Porque pues tenemos, nada más le restamos un 1% a un 50%. Pero igual hubiera funcionado, perdón, con un 72% o un 37%. Vaya, ya viendo aquí el mecanismo que nosotros usamos en todos estos ejercicios que hemos estado realizando, con eso ya se pueden dar una idea suficiente a mi criterio para que ustedes puedan comenzar a desarrollar esas cuentas mentales. Entonces, bueno, hasta aquí llega el video de hoy de porcentajes. Espero haya sido de utilidad para ustedes. Como conclusión podemos decir que el método 1 y el método 2 son seguros, o sea, me refiero de que es una multiplicación del método 1 y sin falla, con una calculadora o a mano, preferentemente a mano. El método 2, una regla de 3, siempre multiplicas en diagonal y divides entre el otro y te tiene que dar la respuesta, perfecto. Pero aquí el objetivo de este video más que nada era el método 3, que era hacer el cálculo de porcentajes mentales. Entonces, espero que haya sido el video de su agrado. Si tienen algún comentario, por favor déjenlo en la caja para que yo pueda leerlo y con todo gusto les contestaré a la brevedad. Si tienen alguna sugerencia también, sin ningún problema. Y bueno, pues por el día de hoy ha sido todo. Espero se encuentren muy bien. Hasta luego.